Dios me los bendiga. Esta mañana vamos a continuar hablando un poquito sobre metas, sobre propósitos, sobre prioridades, sobre visión, sobre objetivos específicos, cosa que hemos venido hablando durante todos estos días. Una de las cosas que me solía suceder y a veces todavía me suele suceder es planificar algo, por ejemplo, ir de compras para comprar algo al mercado y al no encontrar lo que iba a buscar, traer algo que no iba a buscar. No sé si en algún momento te pasó. En más de una oportunidad yo iba por algo y traje otra cosa. Iba por 2 y traje 5. Y cuando llegué a la casa y empecé a ver lo que traje, pero yo no fui por esto. Yo no quería esto. O quizás lo quise y después ya, no sé, pero tú dices, pero como que el objetivo por el cual tú fuiste a hacer eso no se cumplió. Yo recuerdo que hace varios años atrás había un verano de misiones, se estaba organizando un campamento en Río Branco y yo me preparé para ir al campamento a enseñar. Me invitaron a enseñar, se estaba organizando todo. Cuando yo llegué, viajé, iba con ropa para enseñar y todo, quizás unos chorcitos, porque eran misiones, eran una iglesia. Y yo llego a la iglesia y tenían el techo abajo, estaban derribando el techo, estaban derribando el templo. Había una polvadera y toda la gente estaba trabajando. El primer impacto que yo recibí fue un choque emocional, un shock emocional y espiritual. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? Y la gente, y pásame esto, y caía una cosa, polvo por todos lados, ¿no? Hasta que de pronto alguien se me acerca, me siente y me habla y me dice, esto fue lo que pasó. Nosotros estamos organizando un verano de misiones, pero llegamos acá y la iglesia se está cayendo. El techo se estaba cayendo de la iglesia, o sea, era un techo bien malo, bien feo. Y oramos al Señor y sentimos de Dios, ya, que la mejor inversión que podíamos hacer con la gente que iba a venir al verano de misiones era un trabajo práctico. Yo me quedé en un estado de catarsis, como se llama así, como meditando, porque hay personas que son espontáneas y tienen la habilidad de cambiar inmediatamente, o sea, está excelente. Hay sanguíneos que, no importa, si no se da esto, hacemos lo otro. Pero hay otros tipos de personas que son un shock, un impacto, es un drama, es una cosa que los deja pero desubicados y mal y hasta pueden desorientarse, o sea. Y yo creo que muchas personas que no vienen a Jocún es porque en Jocún a veces suele suceder este tipo de eventos, donde nosotros tratamos de escuchar a Dios y de pronto Dios nos da una dirección en un momento específico que va más allá de los planes preestablecidos. ¿Tá? En el caso de Río Branco lo que aconteció fue buenísimo, o sea, porque sin dinero dieron pasos de fe y en esa semana, o sea, en esa misma semana, se logró terminar un techo espectacular, hasta con ventanas, con todo. Fue un trabajo lindísimo que hasta el día de hoy yo voy a predicar a la iglesia y siento cierto grado de satisfacción por lo que hicimos, aunque, para ser sincero, mi plan inicial de salida del viaje nunca fue para eso. ¿Tá? O sea, disfruto de la corona porque alguien tuvo el sentir de hacer esa cosa, pero no era mi plan original. Y esto no suele suceder a nosotros en la vida. En la vida hay momentos en los cuales, ¿cierto?, hay elementos donde cambia la historia, donde se produce un impacto y tú sientes que
que la dirección que tú llevabas ya no es la misma. Hay un cambio radical, hay un cambio fuerte. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que tener la preocupación de saber si realmente la orientación que nosotros vamos a tener es la orientación que Dios nos está dando. Dios tiene un plan sobre nuestras vidas. Dios tiene un proyecto sobre nuestras vidas. Y muchas veces Dios nos muestra el plan general, ¿tá? Y nos va mostrando después planes a mediano y corto plazo, pero nunca va a pasar a llevar aquel plan original que Dios tiene sobre nuestra vida. Por ejemplo, la salvación no se tranza. O sea, el plan de salvación es un plan general. Vos no podés, ¿cierto?, hipotecar el objetivo de la salvación por metas temporales que te pueden apartar de la salvación. Como por ejemplo, me voy a tomar 5 minutos de vacaciones y me voy a ir a tomar unos cuantos tragos al bar. ¿Tá? Total, quiero relajarme un poco, quiero distraerme, quiero aliviarme un poco del peso de la tensión de la guerra que estoy viviendo. Me voy a fumar un cigarrito porque quiero... ¿Te das cuenta? O sea, hay ciertos elementos que vos sabés que por más que parezcan, ¿cierto?, un descansito dentro del proceso, te van a apartar, te van a desviar, te van a llevar a la perdición. O sea, hay planes que realmente vienen del Señor y que no pueden ser cambiados, que no pueden ser transformados. Y una de las cosas que yo quiero hablar en esta mañana son las distracciones que nosotros podemos vivir en nuestra vida, que nos llevan a perder la objetividad del trabajo al cual Dios nos ha llamado. O sea, las distracciones en nuestra vida que nos llevan a perder la objetividad por la cual hemos sido llamados. O sea, hay trabajos que nosotros seguimos haciendo. Nosotros seguimos trabajando, pero perdemos los objetivos cuando nosotros no tenemos claro la meta hacia dónde apuntamos. ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? El día de ayer veíamos una distracción tremenda, ¿cierto? Ayer nos enfocamos principalmente en la familia. Cuando la familia es un elemento de distracción, cuando el padre es un elemento de distracción, cuando, ¿cierto?, los sentimientos emocionales son un factor determinante para apartarnos de los objetivos que Dios nos ha trazado. ¿Tá? Pero hay otro tipo de elementos que pueden ser una verdadera distracción sobre nuestra vida. Y Satanás trabaja principalmente en esto, en el engaño. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Sí. Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Léalo. Y di así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen los velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es interesante que este pasaje está en contra de los falsos profetas. Está hablando de aquella idolatría que había en medio del pueblo de Israel, que estaba apartando al pueblo por brujería, por cosas mágicas. Habían elementos aconteciendo dentro del pueblo de Dios que Dios nunca le había pedido que hicieran. Habían cosas dentro del pueblo de Dios que estaban haciendo, que estaban diciendo con un interés netamente egoísta. Y nosotros vemos
que el objetivo de estos falsos profetas, de estas mujeres, de estas brujerías, ¿cierto? Que era el objetivo dejar ciego a la persona, vendas mágicas, ¿cierto? Que ponen sobre sus cabezas. El objetivo era cazar las almas. ¿Qué significa cazar el alma? Seducir. El objetivo era seducir el mundo interior de la persona. Captar, ¿cierto?, las emociones, captar los pensamientos y formar nuevas decisiones en la vida de la gente. O sea, el objetivo de estos falsos profetas y de estos hechiceros era captar la mente de las personas, captar las emociones de la gente y llevarles a tomar nuevas decisiones que eran diferentes a las decisiones que Dios quería para su pueblo. Este es el trabajo de Satanás el diablo. Uno de los objetivos específicos de Satanás el diablo es poder traer distracciones sobre nuestra vida. ¿Qué son las distracciones? Las distracciones son aquellos elementos sutiles, ¿tá?, que nos apartan del enfoque central por el cual nosotros estamos. La distracción es una de las herramientas más efectivas de Satanás el diablo. La distracción es una de las herramientas con las cuales más trabaja el enemigo, ¿tá? Una de las cosas que Satanás el diablo hace es conocer cuáles son nuestros elementos de debilidad y a través de esos elementos de debilidad crear situaciones para apartarnos del enfoque o apartarnos de llegar a la meta hacia donde nosotros tenemos que ir. Hoy en día existen muchas distracciones. Hoy en día existen muchos elementos en los cuales Satanás el diablo trabaja. Pero antes de hablar de los elementos, ¿cierto?, de los cuales Satanás el diablo crea para distraernos, yo quiero enfocarme un poquito en la persona que se distrae. Dice, cazan el alma inconstante, o sea, cazan el alma, seducen el alma, apartan el alma, ¿cierto?, con estas vendas mágicas para llevarla a hacer aquello que no deben hacer. Pero ¿qué hay en una persona que se aparta? ¿Qué puede haber en alguien que se aparta? ¿Te acuerdas en el pasaje que citamos hace unos días atrás de este hombre que entra a Israel para dar la palabra de Jehová y aparece un profeta en medio del camino? Y el profeta no lo aparta del mensaje que tiene que dar, pero sí lo aparta del objetivo final, de regresar de una forma sana y correcta. ¿Cierto? Este profeta fue y dio la palabra, vio el milagro de Dios, vio lo sobrenatural de Dios y pudo decir, wow, cómo Dios me usa, qué tremendo. El tipo venía regresando, celebrando su victoria, como diciendo, wow, el victorioso vive en mí. Venía de la cruzada celebrando sus éxitos. Y de pronto, ¿cierto?, aparece este profeta. Y una de las declaraciones clave que le da a este falso profeta es, yo también soy profeta de Jehová. Y Dios a mí también me habla. O sea, hay un elemento que capta el interés del profeta. ¿Por qué? El profeta quiere oír la voz de Jehová. El profeta quiere saber cuál es la voluntad de Jehová. Todo profeta quiere oír a Dios. Todo profeta quiere hacer la voluntad del Señor. Pero aquí tenemos un elemento de distracción. Dios ya le había hablado al profeta. Y Dios le había dicho al profeta que no debía volver por el mismo camino ni debía parar a comer. Era una palabra específica para él. Entonces aquí nosotros vemos que en el alma, en el corazón de la persona que se distrae, ¿cierto?, pueden haber ciertas naturalezas
cierta enseñanza, cierta formación que tiende a poner a prueba los objetivos que Dios ha trazado sobre su vida. Y cuando viene un elemento externo, eso se acrecenta dentro de la persona para apartarle definitivamente. En el caso del profeta, ¿cierto? Venía la duda si realmente Dios le había hablado desde el principio lo que Dios le había dicho. Puso en duda la palabra original, la palabra que Dios le dijo al principio que era lo que tenía que hacer. ¿Ok? Yo puedo ver varios elementos distractivos en el corazón o en el alma que puede llevarle a una persona a apartarse. En primer lugar, lo que yo puedo ver en una persona es inmadurez. La inmadurez es un factor determinante para distraerse. Observa un niño. Observa a Ana Clara. El otro día estaba jugando con Ana Clara. Ya, para ella, ¿cierto? El chupete, su tete, es pero el todo. Ella tiene como 2 chupetes por ahí y sabe específicamente dónde están, ¿no? Llega a un lugar, se saca uno y se pone el otro y sigue jugando. O sea, en su mente está el chupete. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Está? En un momento ella se puso a comer algo y se distrajo. Sí, te distrajiste. ¿Qué hago yo? Tomo, ¿cierto?, el chupete, ¿ya? Y empecé como a jugar con ella y ella inmediatamente sacó lo que estaba comiendo y toma el chupete y se lo echa. ¿Está? Esperé otro momento. Ella se saca el tete y come. Pero esperé solo una fracción de segundo y yo le saqué de la vista el chupete. Solo se lo saqué de la vista. Y ella se olvidó. Y se fue. Y empezó a hacer otra cosa y se olvidó del chupete. ¿Ya? Cuando nosotros no estamos preparados para defender lo que queremos, hay inmadurez. ¿Ya? Por eso Dios, a través de Pablo, le dice a Timoteo, cuando tú vayas a levantar líderes, no levantes neófitos. ¿Qué es lo que es un neófito? Una persona inmadura que no sabe gobernar, que no sabe ejercer autoridad, que no sabe pastorear. ¿Por qué? No es porque la persona sea mala, no es que el neófito no va a ser líder, sino que el neófito no es una palabra mala, el neófito es una palabra que todavía te hace entender que todavía tú no estás preparado para ejercer lo que debes ejercer. No estás maduro, no estás crecido, no tienes la responsabilidad, ¿ya?, de asumir lo que tienes que asumir por inmadurez. La inmadurez te lleva a la distracción. ¿Está? Somos inmaduros, por ejemplo, cuando priorizamos cosas que no tienen valor. ¿Ya? Podemos tirar por la borda una familia completa por una acción inmadura. Una pequeña acción inmadura nos lleva a destruir nuestra vida. ¿Ya? ¿Por qué la persona es inmadura? Porque siente ya que no es lo suficientemente capaz para enfrentar una situación determinada. Hay gente a la cual Dios le ha puesto metas, le ha puesto objetivos, ¿ya? Y la gente nunca llega a esa meta y a esos objetivos porque no se siente capacitada. ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl era una persona inmadura. Dios la puso ahí porque el pueblo quiso. El pueblo estaba buscando una persona como él y Dios se lo dio. Dios se lo entregó, pero no estaba preparada. ¿Ya? La inmadurez a veces llega a exaltar las niñerías del alma. ¿Ya? ¿Viste que un niño se enoja fácilmente y cuando se enoja no se responsabiliza por lo que viene por delante? O sea, un niño enojón deja la cruzada, un niño enojón se enoja con la persona que necesita formar y levantar y lo expulsa. El niño enojón, te das cuenta, puede dejar la tendalada. ¿Se entiende tendalada? ¿No? Da para entender. ¿Ya? Eso es inmadurez.
Entonces la inmadurez nos distrae, nos pone enfoques en cosas que no debemos enfocar. Un segundo elemento que puede haber en el alma de una persona que le lleva a la distracción es la falta de interés. Falta de interés. Una persona no puede asumir una responsabilidad cuando no está interesada. Lo aprendimos muy bien el año pasado. Nosotros no podemos pedirle a alguien que se quede en este lugar que no quiere quedarse, que no está preparado su corazón para quedarse. ¿Tá? Podemos convencerlo emocionalmente y la persona puede acceder emocionalmente. ¿Tá? Pero si la persona no tiene interés, se va a distraer. Me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿Tá? Si hay cosas ya que son importantes y no captan tu interés, tú te vas a interesar por otras cosas, ¿cierto?, que te van a distraer. O sea, una persona que va a trabajar en los objetivos que Dios le ha dado para no distraerse, tiene que estar interesado en aquello que Dios le dijo. Tiene que estar preocupado por hacer aquello que Dios le dijo. Tiene que caminar hacia aquello que Dios le dijo. Y no debe distraerse mental ni emocionalmente. ¿Tá? La gente lucha en su mente porque realmente no pone las manos en el arado para seguir adelante, para trabajar. O sea, vos ponés las manos en el arado y no mirás hacia atrás. No te dejas distraer emocionalmente, no te dejas distraer mentalmente, no dejas, cierto, que el espíritu de la brujería ponga vendas mágicas en ti. Pero una persona que no ha captado, que no tiene el interés de crecer, no le puedes obligar a crecer. Cuando no tiene el interés de responsabilizarse, por más que le muestre, por más que pase, 1000 horas en devocionales, pase enseñanzas, pase un poderoso discipulado, mira, por más, si hay algo que capta el interés mayor que los objetivos de Dios, se va a ir, se va a apartar, se va a alejar, va a volver atrás. ¿Tá? Se producen los elementos distractivos en su vida y se los va a llevar. Se los lleva, los aleja. ¿Tá? Porque no tiene interés. No tiene interés. Cuando vos tenés interés, vos vas adelante y no te dejas distraer, no te dejas apartar, no te dejas llevar por las circunstancias. ¿Amén? Amén. Un tercer elemento de distracción que se produce en nuestra alma es el trabajo que Satanás ha hecho en nuestras vidas. Todas involucran al reino de tinieblas, todas las distracciones. Pero hay un trabajo de formación y de trabajo minucioso donde Satanás va a usar todas sus herramientas para distraerte. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es padre de mentira. La mentira es un trabajo que Satanás produce hacia nuestras vidas para hacernos creer algo que no es la verdad. Captar la mentira no es fácil. Nadie se transforma en un adicto a obedecer a la mentira. Nosotros obedecemos a la mentira porque creemos que es la verdad. Y la mentira nos distrae. La mentira nos aparta de los objetivos. La mentira te dice yo no sirvo. La mentira te dice yo no puedo aprender. La mentira te dice yo no puedo ir adelante. La mentira te dice yo puedo hacer otras cosas a mi manera. La mentira te dice tantas cosas. Por ejemplo, aquí mismo, mira, busca aquí mismo en Ezequiel capítulo 13.
en el versículo 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Fíjate, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz. Ahora, esto era una mentira. Dios había profetizado, había levantado a los profetas para decir que venía juicio sobre Israel, que venía destrucción sobre Israel. Pero el interés natural del corazón, del alma, es buscar ¿qué cosa? La paz. Es buscar la paz. Entonces, un elemento distractivo, ¿cierto?, que produce engaño, ¿cierto?, que acrecenta el trabajo de Satanás, son las intenciones mentirosas del corazón. El corazón fácilmente se puede inclinar a la mentira porque el corazón busca sus propios intereses. Nuestro corazón se inclina fácilmente a la mentira, ¿tá?, porque nuestra tendencia natural, o la tendencia natural del corazón, es buscar su propia comodidad. No buscar el sacrificio, no buscar la obediencia más allá de lo que yo pienso, yo siento. La persona argumentativa tiene la habilidad de defender lo que él está pensando. Pero cuando tú te trazas metas en Dios, cuando tú te trazas objetivos en Dios, tú debes conocer los pensamientos de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Cuál es el interés de Dios de Juventud con una Misión en Montevideo? ¿Cuál es el interés de Dios de tener una escuela de discipulado? ¿Cuál es el interés de Dios de formar un equipo de trabajo? ¿Cómo vamos a formar el equipo de trabajo? ¿Escuchando nuestro corazón o escuchando a Dios? ¿Qué elementos distractivos pueden haber en nuestra alma, ya que Satanás formó en nosotros para distraernos, para apartarnos de formar gente, de trabajar con personas? Por ejemplo, la complacencia. La complacencia puede parecer muy bondadosa, pero la complacencia puede ser un elemento que va a impedir la formación en la gente. Sobre todo cuando un líder tiene que ponerse firme, cuando un líder tiene que decirle no, usted no va a hacer eso. La complacencia es un engaño distractivo. Puede venir por inferioridad, por inseguridad, por sentirse incapaz, por miedo a confrontar situaciones. ¿Te das cuenta? Y eso te va a impedir llegar a la meta. Eso te va a impedir alcanzar los objetivos trazados por el Señor para tu vida. Satanás, el diablo, ha creado tantas cosas. Es un trabajo minucioso de formación. Bueno, no es formación, yo creo que Satanás deforma nuestras vidas. Y vos creciste en esa plataforma, vos te educaste en esa plataforma, o nos educamos, incluyéndome yo. ¿Tá? Nuestro corazón muchas veces fue educado en un sistema de creencias totalmente errado. Entonces, hay tantos elementos de distracción en nuestra vida que nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo nosotros podemos identificar las distracciones? ¿Cómo nosotros podemos identificar las distracciones? Nosotros podemos identificar bien nuestras distracciones cuando establecemos bien las prioridades. Nosotros identificamos las distracciones cuando establecemos bien nuestras prioridades. Identificamos las distracciones cuando tenemos un entendimiento claro de nuestras funciones.
Identificamos las distracciones cuando tenemos claro nuestras funciones. Si no tienes clara cuál es tu función, es muy fácil la distracción. Hay funciones específicas del creyente. Dentro de esas funciones está el mantener una relación íntima con el Señor. El creer en lo que Dios te está hablando. En conocer las leyes que Él ha establecido. Las leyes que Dios ha creado no son un elemento para atar tu vida. Se ha hablado tan mal de las leyes, ya, con el tema de ley y gracia, cierto que le damos duro a la ley y al legalismo, pero la ley no es mala, ya. Cuando vos entiendes la función de la ley, te das cuenta que la ley es la herramienta que nos ayuda a no distraernos. Recuerda que Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Qué vino a hacer Jesús? A cumplir la ley. La mayoría de las personas que se tiran en el campo de la gracia sin entender la ley, caen en desgracia. La mayoría de la gente que se tiran por los campos ya de la gracia sin entender el valor de la ley, terminan apartados, haciendo cosas que no deben hacer, terminan en rebelión, terminan fuera de la obediencia, porque la ley produce obediencia. La ley tiene como finalidad llevarte a la obediencia. ¿Está? Recordemos que la ley es espiritual y que la ley debe alcanzar los niveles espirituales en nuestra vida. Obediencia, amor, sometimiento, cobertura, ¿cierto? A trabajar para el Señor, tiempos de oración, tiempo de búsqueda, guardar bien el día de reposo, que significa buscar constantemente al Señor, ¿cierto? Nuestros planes están basados en las leyes que Dios ha establecido. Cuando tú tienes claras tus funciones, cuando tú tienes claras tus prioridades, ¿ya? Tú vas a discernir y a darte cuenta específicamente de las distracciones que pueden haber en tu vida. ¿Ok? Para esto, nosotros debemos ser prácticos. Muy prácticos, no místicos. Para esto, tú debes establecer cuáles son tus prioridades. Haz una lista. Haz una lista con tus prioridades. Haz una lista con tus funciones. ¿Qué función vas a ocupar tú? ¿Qué función vas a ocupar? ¿Vas a ser pastora? ¿Vas a ser líder? ¿Vas a discipular? ¿Vas a formar? ¿Vas a trabajar en tu carácter para cumplir el propósito de Dios? ¿Para formar gente? ¿Para formar discípulos? ¿Vas a aprender? ¿Vas a someterte? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo vas a vivir tu rol? ¿En qué espíritu vas a trabajar? Sé práctico. Establece tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Para que encuentres riqueza en el día, vive las prioridades. Si vos te pones a ver tele hasta las 2 de la mañana, si vos te pones a jugar al 1 hasta las 12 de la noche, ¿ya? Tu prioridad no es buscar al Señor. Tu prioridad no es levantarte con la mente abierta en la mañana. Porque sabes que eso va a implicar que te levantes cansada y tarde. A no ser que hayas estado orando durante la noche, en medio de una batalla espiritual. Se justifica. Ahí se justifica. Pero si uno anda dando jugo, tu prioridad no está bien establecida. Amén. Establezcamos prioridades claras. ¿Tá? Establezcamos y entendamos cuáles son nuestras funciones. Un estudiante o un tutor de estudios bíblicos sabe que su prioridad es leer la Biblia. Todo tutor debe leer la Biblia. Debe saber qué va a enseñar. Debe saber cómo va a enseñar. Debe estar preparado para cualquier pregunta que le hagan. ¿Tá?
La preparación te da seguridad. El establecimiento de la prioridad te va a dar seguridad. No te vas a dejar llevar por cualquier propuesta. Vos estableces tus prioridades y la gente empieza a creer en ti. ¿Te empieza a creer? Uno cree en la gente que tiene prioridades. Amén. La gente ve madurez. La inmadurez se transforma en madurez. ¿Está? Y te das cuenta que la persona sí tiene interés. Una persona que tiene interés, otros ven el interés que tiene y le ayudan. Una persona que no tiene interés y está buscando apoyo, no le van a ayudar. El interés te va a dar apoyo. Pero si vos no tenés interés, nadie te va a apoyar. ¿Está? Si vos querés ver la bendición, tenés que estar allí. Tenés que ir, tenés que llamar, tenés que golpear, tenés que ayudar, tenés que bendecir. ¿Amén? Ok, queridos. Esta es la meditación para esta mañana. Medite en Ezequiel capítulo 13, versículo 18, dijimos, ¿no? ¿Ya? Observe qué puede estar bloqueando su mente, observe qué puede estar bloqueando su visión, qué le puede estar impidiendo establecer prioridades y funciones. Medite también en la misma historia de este profeta, que es muy interesante meditar. Viene este falso profeta con palabras de Jehová y lo distrae, lo aparta del camino de tal manera que murió en el proceso. Bueno meditar en él, porque viene diciendo que escuchó palabras de Jehová. Entonces, nosotros no seamos tan espirituales, no, yo nunca voy a ser engañado. Puede venir una palabra en el nombre de Dios que Dios no te dio. Y eso puede estar latiendo en tu corazón todavía. Y vos tenés que renunciar a eso, o si no vas a vivir en un estado de incertidumbre. Dios establece, cuando vos tenés claras tus prioridades, ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿A dónde vaya a estar de aquí a 10 años? ¿Dónde vaya a morir? ¿Dónde te gustaría morir? ¿Pensaste alguna vez dónde te gustaría morir? Yo sí. Y siempre lo digo cuando predico. ¿Se acuerdan la silla, el ventanal grande, tomando mar? Siempre hablo en mis predicaciones. Quiero... ¿Te das cuenta? O sea, uno se prepara en base a las prioridades. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, vives para Dios. Debes creerle a Dios. Debes establecer objetivos en base a la palabra de Dios, a lo que Dios te habla en su palabra. Revisa tus apuntes, revisa lo que Dios te ha hablado. Vez tras vez tenemos que volver a eso. Este es un año de conquista. Este es un año de establecer prioridades. Este es un año de ser efectivo en nuestras funciones. Este es un año de caminar en Dios y ver la gloria del Señor. No asombrarnos por el milagro. ¿Ya? Recordemos que no necesariamente el milagro ya es que te va a llevar al final. El milagro crea fe para que sigas adelante. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje.